Buenas tardes. Continuando con la temática de simulación de procesos productivos, para este caso, tenemos los métodos para determinar el tipo de distribución de un conjunto de datos de una variable. Dentro de las distribuciones más importantes tenemos la distribución de Weibull, la distribución de Ireland, distribución de Poisson, tenemos la distribución log normal, exponencial, logarítmica, entre otras, las cuales se hallan a partir de ciertos métodos. Para este caso tenemos lo que es el chi cuadrado, Kolmogorov-Smirnov, Anderson-Darling y la prueba StatFit, que es a nivel computacional. Ahora, cuando nosotros tenemos los tipos de distribución, es importante efectuar ciertos pasos en cada uno de estos métodos. Eso es lo que vamos a ver a continuación. En clases posteriores daremos un ejemplo de alguno de los métodos para poder enfatizar cuál es el comportamiento de las variables con respecto a los datos obtenidos. Ahora, el primer método sería la prueba de chi cuadrado, el cual se trata de una prueba de hipótesis a partir de datos basados en el cálculo de un estadístico de prueba. Este estadístico de prueba se compara con un valor crítico obtenido a partir de la prueba y dependiendo una comparación entre ese estadístico de prueba y el valor crítico, podemos descartar o no descartar una hipótesis nula. Contemplamos ciertos pasos. El primero es que tenemos que obtener al menos 30 datos de una variable aleatoria. Luego tenemos que calcular nuestra media y varianza, crear un histograma de m intervalos, obtener la frecuencia observada para cada uno de los intervalos y esa frecuencia observada la vamos a llamar O sub i. Luego establecemos explícitamente la hipótesis nula y la hipótesis nula pues depende directamente del histograma que fabriquemos. Entonces, si nosotros tenemos un histograma, buscamos una distribución que se ajuste a ese histograma y a partir de ese histograma y esa distribución estipulada podemos dar una hipótesis nula a partir de los resultados que obtengamos en cada una de las distribuciones. Luego calculamos la frecuencia observada E sub i y después hallamos lo que se conoce como estadístico de prueba. ¿Cómo hallamos ese estadístico de prueba? Entonces, el estadístico de prueba está contemplado por la ecuación x sub 0 cuadrado es igual a la sumatoria desde i igual a 1, quiere decir el inicio del intervalo, hasta el intervalo superior del e sub i menos o sub i al cuadrado sobre e sub i. ¿Qué quiere decir esto? Que vamos a hacer sumatoria intervalo a intervalo de todo lo que es la frecuencia esperada menos la frecuencia observada, todo eso al cuadrado sobre la frecuencia esperada. Luego debemos definir el nivel de significancia de la prueba, en este caso el valor de alfa, para poder establecer o determinar lo que es el valor crítico de la misma. ¿Cómo lo hallamos? Entonces, tenemos que x al cuadrado de alfa, donde alfa lo define el problema, coma m menos k menos 1. Entonces, ¿qué tenemos que hacer acá? Remitirnos a una tabla de niveles de significancia. Entonces, el nivel de significancia nos lo otorga el problema y con ese nivel de significancia vamos a la tabla y lo cruzamos directamente para obtener lo que es el valor crítico de la prueba. En este caso, tablas relacionadas a lo que es la chi cuadrada. Luego comparamos el estadístico de prueba con ese valor crítico y llegamos a una conclusión. Es si el estadístico de prueba, que fue el que se halló anteriormente, es menor que el valor crítico, que es este que tenemos acá, entonces no se rechaza la hipótesis nula. Serían, digamos, partes importantes de lo que es la chi cuadrada. Recordando que la chi cuadrada se utiliza para valores de tipo discreto. Ahora, tenemos la siguiente prueba, que es la prueba de Kolmogorov-Smirnov. Es otra de las pruebas usadas para determinar las distribuciones. Y esta prueba fue desarrollada en la década de los 30 del siglo XX y permite, al igual que la prueba anterior, o sea, la chi cuadrada,
determinar las distribuciones de probabilidad de una serie de datos. Solo se pueden aplicar, en este caso, para datos de tipo continuo. ¿Qué quiere decir esto? Que vamos a tener decimales en los valores o datas que se tengan, digamos, para cada problema. Tiene un conjunto de pasos. Entonces, el primero es obtener al menos 30 datos de una variable aleatoria, calcular la media y la varianza. Luego tenemos crear un histograma de m intervalos, al igual que en el método anterior, y obtener una frecuencia observada en cada intervalo. Recordemos que esta frecuencia observada es el conjunto de datos que se repiten por intervalo definido. Luego tenemos calcular la probabilidad observada, POI, la cual es obtener la frecuencia observada en cada intervalo y dividirla en el conjunto total de números, en este caso de datos aleatorios, que sería n. Entonces, obtener al menos 30 datos de una variable aleatoria, acá tendríamos n. Este sería n. Si hay 30 datos, si hay 40 datos, si hay 50 datos, es la división de lo que es la probabilidad observada. Ahora, acumular las probabilidades anteriores, que es la PO sub i, para obtener o tener la probabilidad observada acumulada. Entonces, en cada intervalo vamos haciendo sumatoria a la anterior y obtenemos la POA sub i. Ahora, luego de que este paso esté completo, establecemos de manera explícita una hipótesis nula que se encamina directamente al comportamiento que tenga la función en este histograma. Entonces, dependiendo cómo se comporten los datos en el histograma, establecemos una distribución de tipo continuo que se adapte a esos datos. Ahí establecemos nuestra hipótesis nula y acá mismo dice que se hace mediante una distribución que se ajuste a la misma. Entonces, si es una distribución de Irland, si es una distribución logarítmica, si es exponencial, todo lo observamos según los datos y con base a esos datos sacamos nuestra hipótesis nula. Ahora, calculamos la probabilidad esperada acumulada para cada intervalo, en este caso PA, que es una global, a partir de la función de probabilidad propuesta. Entonces, este valor lo va a otorgar directamente el tipo de distribución que proponemos. Si es logarítmica es una PA especial, si es una distribución de tipo Weibull y demás cambia. Entonces, dependiendo de esa, pues se calcula lo que es la probabilidad esperada acumulada. Ahora, debemos en el siguiente paso calcular lo que es el estadístico de prueba y se hace mediante la ecuación C es igual al máximo ¿de quién? Del valor absoluto de la PA sub i menos de la POA sub i, donde i puede tomar el valor de 1, de 2, de 3 o de n valores, que recordemos que es el valor de n intervalos, los que se pueden definir ahí. Como siguiente paso tenemos lo que es definir el nivel de significancia de la prueba alfa. Entonces, con ese valor de significancia alfa, vamos por tablas y buscamos, a partir del nivel de significancia, el valor que nos da ese valor crítico. Junto con el valor crítico y el estadístico de prueba, hallado en el paso anterior, lo comparamos. Si es estadístico de prueba, aquí lo dice, si el estadístico de prueba es menor al valor crítico, no se rechaza la hipótesis nula. ¿Y dónde teníamos la hipótesis nula? La teníamos cuando establecimos de manera explícita según la distribución que parecía, digamos, acoplarse en el histograma. ¿Qué quiere decir eso? Que si mis datos se comportan de forma exponencial y yo hago un estadístico, digamos el estadístico de prueba lo hallo, y además de eso contemplo lo que es la hipótesis nula de que es un exponencial, si el valor de la prueba, si el valor del estadístico es menor al crítico que yo hallé en el paso anterior, quiere decir de que la prueba se adapta a la distribución seleccionada. Ahora, esta sería, digamos, ya tenemos dos pruebas, la de chi cuadrado y la prueba de Kolmogorov-Smirnov. Viene otra prueba que es un poco más compleja, pero al igual pues engloba el análisis de distribuciones, que puede ser aplicado tanto a continuas como a discretas. Esta prueba es la prueba de Anderson-Darley,
la cual se dio a conocer alrededor del año 1954 y tiene como propósito determinar a partir de una muestra de variables aleatorias el tipo, digamos, de distribución de probabilidad que se tenga. Entonces, esta contiene muchos más pasos de los que se tenían en las pruebas anteriores, pero es por esa eficiencia, digamos, en el resultado. Lo primero es obtener n datos de una variable aleatoria, pueden ser 20, 30, 40 n datos. Luego calcular lo que es media y varianza, organizar los datos de forma ascendente, y sub i, organizar los datos de forma descendente, yn más 1 menos i, quiere decir que los datos están ordenados en forma decreciente o descendente. Se establece de manera explícita la hipótesis nula al proponer una distribución de probabilidad. Entonces acá proponemos, al igual que en los casos anteriores, una distribución que se adapte al comportamiento de los datos y después pues establecemos nuestra hipótesis nula. Luego calculamos la probabilidad esperada acumulada, que tenemos acá, para cada número y sub i, recordando que y sub i son los datos ascendentes, y hallamos la PA y sub i, o sea, quiere decir la probabilidad esperada acumulada para los datos que son ascendentes. También calculamos la probabilidad esperada acumulada para los yn más 1 menos i, estos que están acá. Pero recordemos que los datos yn más 1 menos i pertenecen a los datos descendentes. Y ahí hallamos lo que se conoce como la PA de yn más 1 menos i, que quiere decir que es la probabilidad esperada acumulada para el caso de los descendentes. Luego con estos datos calculamos el estadístico de prueba, el cual está dado por la siguiente ecuación. Entonces el estadístico de prueba para este caso, para la Anderson-Darling, está dado como a de n, a al cuadrado de n es igual a menos n más 1 sobre n de la sumatoria de i igual a 1 hasta m de 2i menos 1, todo eso multiplicado por el logaritmo natural de la probabilidad esperada acumulada por ascendente, en este caso y sub i, más el logaritmo natural de 1 menos la probabilidad esperada acumulada, para este caso, del y sub i, que es el anterior. Tenemos que es el y de n más 1, vamos a apuntarlo acá, y de n más 1 menos i, cerramos, y de esta forma tendríamos nuestro estadístico de prueba. Entonces el estadístico de prueba cambia dependiendo del comportamiento de cada una de las distribuciones. Luego tenemos como paso es ajustar ese estadístico de prueba de acuerdo con la distribución de probabilidad propuesta. Luego definimos el nivel de significancia alfa, otra vez, y con ese alfa, a partir de tablas, comparamos el alfa y podemos determinar lo que es el valor crítico. Junto con ese valor crítico que tenemos acá, y este valor, que es el nivel de lo que es el estadístico de prueba, los comparamos. Si el estadístico de prueba es menor al valor crítico, no se rechaza la hipótesis nula. Y de este modo pues tendremos lo que se conoce como la distribución de Anderson-Darling, aplicando la comparación de parámetros, lo que es el estadístico de prueba y el valor crítico. Ahora, tenemos la última prueba. Esta es una prueba de tipo computacional. Se instala sobre el software de simulación ProModel, el cual ya hay un video previo a este en el cual se indica cuáles son los pasos para su instalación. Entonces tenemos que es un método por computador, buena eficiencia, tiempos reducidos debido a que solamente con ingresar los datos y darle en una prueba de bondad y ajuste, los datos y las distribuciones son suministradas en pocos segundos. Aplica varias pruebas o diferentes pruebas a los datos para determinar la distribución. Entre las más importantes pruebas aplica
Kolmogorov-Smirnov, Anderson-Darling, chi cuadrado, análisis de parámetros y demás que entregan, digamos, el comportamiento de las variables. Se puede utilizar en variables continuas, variables discretas, como vamos a ver mucho más adelante. Y la versión, en este caso la versión estudiantil, que fue la que se instaló, tiene un límite de datos para el análisis. En este caso estamos hablando de unos 50 datos. Pero con 50 datos podemos establecer cuál es el comportamiento de los datos, graficar los datos, ver las tendencias, sacar la media, sacar la varianza, parámetros de kurtosis y demás, que al final nos entregan respuesta al comportamiento de las mismas. Muchas gracias.